Ok, muchachos, comencemos la clase de hoy. Recuerden que mañana tenemos el parcial, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta lo que veamos hoy. Entonces, para que sepan que mañana está programado el parcial. Vamos a trabajar dos temas hoy que son supremamente importantes en cualquier organización. Uno de ellos es los procesos de comunicación que se presentan en la misma, y el otro es el del liderazgo. Ambos temas son supremamente importantes. Un líder que tiene una muy buena forma en su actitud, en su comportamiento, una buena empatía, una buena disposición, seguramente va a tener una excelente comunicación. Por contrario, si el líder es una persona seguramente autoritaria, igual va a utilizar la comunicación, pero obviamente la comunicación va a ser totalmente negativa, y eso va a llevar, va a llegar a deteriorar pues, el ambiente laboral, que es algo que influye de una manera importante cuando nosotros tenemos una muy mala comunicación con nuestros pares, con nuestros subalternos o con nuestros superiores. Cuando nos dirigimos de una manera seguramente hostil, una manera no tan transparente, entonces tenemos dificultades en nuestro ambiente laboral. Entonces, la comunicación, seguramente ustedes conocen cuál es ese proceso. Esto es algo que no es nuevo para ustedes. De hecho, todo el tiempo nosotros estamos haciendo eso. Todo el tiempo nos estamos comunicando, sea de una manera oral, sea de una manera escrita, inclusive con la parte corporal, la parte gestual, estamos enviando permanentemente mensajes. Esa es la comunicación, ¿no? Sabemos, y ustedes lo saben, que debe haber un emisor, siempre debe haber un receptor, siempre tiene que haber un mensaje, y el emisor se puede convertir en receptor y viceversa, pero eso es algo que no nos vamos a poner a profundizar, porque es algo que ustedes ya lo manejan. Y el mensaje va a estar muy relacionado con respecto a lo que yo quiero enviar, el mensaje que yo quiero enviar. Las personas que lo reciben lo están tratando de entender, de codificar, de codificar. Entonces, eso hace que digamos, la comunicación se lleve en un feliz término o no. Pero vamos a mirar cuáles podrían ser esas barreras de la comunicación, esos errores de la comunicación que se pueden presentar al interior de una organización en las relaciones interpersonales. Entonces, aquí vemos nosotros, antes de entrar a definir lo que es la comunicación, pero ya ustedes lo saben, entonces hay una dirección de la comunicación que es totalmente ascendente, y es la manera como nosotros los subalternos nos comunicamos con nuestros líderes, con nuestros jefes, y nos tratamos de
socializar la información, lo que queremos es transmitir un mensaje. Entonces hacemos o mandamos mensajes de alguna u otra manera, pero necesitamos que exista esa comunicación. A veces esa comunicación se pierde porque los líderes son bastante hostiles, como les decía, son bastante negativos y realmente hacen de que uno no tenga la tranquilidad, la confianza. A veces hay líderes, hay jefes que terminan generándole a los subalternos mucho miedo, mucho temor, mucha angustia. ¿Sí? Yo ya me voy como predisponiendo negativamente porque no sé cómo van a reaccionar. Yo tengo que mirar de qué manera voy a utilizar el mensaje, de qué manera yo le voy a decir lo que necesito decir. Y cuando uno llega ya, la comunicación o el mensaje que uno tiene preparado, con el solo hecho de verlos a ellos o a ellas, pues como que se pierde esa tranquilidad y terminamos como tartamudeando, robándonos, enredándonos en el mensaje, pues obviamente el mensaje no se da. Cuando en la organización la comunicación siempre se maneja de una forma descendente, que es lo que antiguamente se presentaba, donde la comunicación siempre era mandar órdenes, emitir órdenes, generar sanciones, generar una serie de situaciones que llevan a la persona a querer siempre tener el control de absolutamente todo. Entonces es siempre descendente. De hecho, los gerentes y los directivos son los que normalmente toman las decisiones, normalmente solucionan problemas y ellos son los que deciden qué va a pasar o qué no va a pasar. Entonces es una comunicación descendente. El control siempre lo deben o lo quieren tener ellos totalmente. Y la comunicación entre pares o la comunicación lateral, pues que se da en diferentes áreas, en diferentes niveles, pero a un mismo nivel, pero de diferentes departamentos, de diferentes áreas de la organización, que deben estar constantemente comunicándose porque un proceso depende o está concatenado con otro. Entonces, de la manera que, digamos, tenemos que comunicarnos con el área de mercadeo, tenemos que comunicarnos con el área de producto, con el área de marca, con el área de compras. Entonces debe existir siempre una comunicación fluida, ¿sí? Y en la medida que haya menos distorsión, el ejemplo que ustedes conocen, que conocemos todos, que es el teléfono roto, en donde lo que yo digo, cuando llega a los receptores, a veces llega totalmente distorsionado el mensaje. Entonces, cuando se dice algo y se entiende otra cosa, es algo complicado. De hecho, en las relaciones interpersonales la comunicación es supremamente importante y la manera como nosotros empleemos esa comunicación nos va a ayudar a nosotros conseguir los objetivos. Las personas a veces tienen una muy mala comunicación porque nos pisamos la palabra, porque interrumpimos, porque entendemos otro tipo de cosas. O sea, somos muy dados a armar un conflicto donde no lo hacemos. Somos muy dados a generar problemas por simplemente no tener una muy buena comunicación. Pero para que haya una buena comunicación hay algo tan sencillo y es tener una de las habilidades transversales que utilizamos todos nosotros y es la habilidad de saber escuchar. La habilidad de escuchar es algo supremamente importante porque con esa habilidad voy a poder entender lo que me están diciendo. Si presto atención, voy a preguntar si realmente lo que me dijeron fue lo que yo entendí. Entonces yo parafraseo y entonces utilizo una posibilidad de comunicarme prestando atención. Entonces hay una relación muy directa, muy clara entre lo que yo expreso y el receptor, cómo me está escuchando. Ustedes saben de que hay una gran diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar, ¿verdad? ¿Hay diferencia o no la hay? Oír y escuchar. ¿Cuál será la diferencia? Díganme por favor. Oír y escuchar. ¿Cuál será? Ok.
es únicamente la utilización del sentido auditivo, ¿no? Pero ahí estamos oyendo exactamente. Nosotros podemos estar acá teniendo la habilidad de escuchar, porque ustedes están teniendo una conducta que es prestar atención. Ustedes tienen un contacto visual conmigo, yo lo tengo con ustedes están prestando atención, están escuchando, ¿sí? Yo estoy oyendo que allá están hablando y no prestan atención. ¿Ven? Entonces, ese ruido, yo no le presto atención, pero es incómodo. Hey, muchachos, es con ustedes. Sí, pero pues simplemente tienen que anotarse. Entonces, ese es el asunto, que cuando existe la situación de la conducta de hablar, se está utilizando inmediatamente la habilidad de escuchar. Lo que ustedes decían, ¿no? Lo que usted decía, que nosotros cuando escuchamos prestamos atención, tenemos ese contacto mínimo a nivel visual, porque tampoco puede ser ese constante contacto visual, porque eso termina intimidando. O sea, tiene que ser algo pausado, regulado, para no intimidar a nuestro receptor, ni que el receptor le impacte negativamente. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es prestar atención. ¿Sí? Ahí entonces tenemos esa habilidad, la habilidad de escuchar. ¿Sí? Cuando nosotros oímos el ruido de los carros, de la gente que grita, seguramente no le prestamos atención porque es algo que capta nuestros sentidos, pero que eso no nos está requiriendo pues para nada nuestra atención, a no ser que pase algo que realmente que nos impacta muy fuertemente. Entonces ya tenemos que dejar lo que estamos haciendo, porque hay alguien que está alegando de una manera muy fuerte, porque ya hay palabras obeses, entonces ya hay ruidos muy fuertes, golpes, entonces ya como que eso nos saca de la comunicación que teníamos, y eso hace que tengamos que parar nuestra conversación para poder entonces hablar. ¿Sí? Es una gran oportunidad el tener claro que la habilidad de escuchar atraviesa toda la información que nosotros recibimos, y lo tenemos que tener muy en cuenta, muy claro, para poder entonces evitar dolores de cabeza. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pasos que ustedes consideren cuando hablamos de la habilidad de escuchar? ¿Qué pasos debemos tener o qué pasos debemos seguir cuando hablamos de esa habilidad en nuestro proceso de comunicación? ¿Cuáles son esos pasos de la habilidad de escuchar? Ustedes lo han mencionado, de hecho lo están haciendo ahorita mismo, ¿no? Pero hay que tratar de definir cuáles son esos pasos. ¿Cuál es? Tener disposición. ¿Esa disposición es qué? Tener atención. Claro, porque estar atento a lo que me está diciendo el emisor, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Prestar atención. ¿Y yo cómo sé que me están prestando atención? Por el contacto visual. Si a mí alguien me está, o se acerca a mí y me habla, pero entonces está hablando y me está mirando el celular, entonces eso empieza a tener un mal proceso de comunicación. ¿Sí? Y eso pues denota falta de respeto, denota situaciones de no tener esas habilidades adecuadas con respecto a lo que es la comunicación. Entonces, de hecho, eso me genera incomodidad, y las cosas que a veces nosotros entendemos en las relaciones interpersonales es de que necesitamos que me presten atención y yo prestar atención. O sea, ellos son tan importantes como lo soy yo. ¿Sí? Entonces, la mejor manera es tener esa cortesía y esa educación de tener una adecuada comunicación. Porque no me digan que ustedes no se sienten molestos, incómodos cuando usted habla con alguien y no le prestan atención. Los ignoran, ¿sí? Le da la espalda, se ponen a hacer otra cosa, la postura corporal es totalmente como si estuvieran durmiendo o
se ponen a hacer otro tipo de cosas. Eso tiene una realidad. Eso me está diciendo a mí que no les interesa, que no les está interesando. Entonces, cuando eso pasa, entonces yo prefiero no hablar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es de importante este proceso en las organizaciones, porque la comunicación se tiene que presentar en la mejor manera durante la mayoría del tiempo. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos en un mundo en donde nuestras emociones también influyen de una manera negativa para la actitud que asumimos cuando estamos comunicando. Porque estamos tristes, porque estamos deprimidos, porque estamos asustados, porque estamos felices, porque estamos de mal genio o con dolor de cabeza. Entonces todo eso me habla mucho de cómo es que está la persona con la cual yo estoy hablando, o cómo puede estar la persona que me quiere hablar a mí. ¿Sí? Entonces, si yo veo que alguno de ustedes está como medio molesto, yo como que mejor lo molesto más tarde, hablo con él más tarde, porque si yo hablo con él, seguramente él está con dolor de cabeza, o él está, le fue muy mal, peleó con la novia, ¿no? O vio a la novia con otro señor, no sé, cualquier cosa de esas. Entonces, eso es lo que la vieron a ella. Es un ejemplo, hermano. Entonces, esa situación lleva a que yo diga, no, mejor no. Bueno, en las relaciones de pareja, ¿no? Yo sé cómo es mi novia, yo sé cómo. Uno cree que uno de hombres se la sabe todas, pero ella es cuando uno va y ya regresa, ¿no? Entonces, toda esa situación hace que entonces yo tenga que manejar una buena comunicación. ¿En qué sentido? De que yo sé cómo es la actitud de ella, cómo es la actitud de él, cómo es la posición corporal. Yo sé que con una sola mirada, un solo gesto, no están de acá. No, ¿para qué le hablo? Entonces, eso lleva a que nosotros mejor esperemos el mejor momento para podernos comunicar. Entonces, fíjense cómo en ese proceso de comunicación uno lo que hace es determinar si la persona está dispuesta emocionalmente para que me preste atención. ¿Sí? Y si realmente lo está, tiene que demostrarle que sí está atenta a ese momento, ¿no? Entonces, que tenga ese contacto visual, que tenga buena disposición. Nosotros utilizamos algo que se llama la expresión mínima verbal, como el ajá, sí, viendo, como vemos la cabeza en forma afirmativa, ¿sí? Y tratamos de tener una postura corporal y una expresión facial que sea de acuerdo a lo que yo estoy tratando de expresar. Porque si yo me pongo a hacer gestos como, no, entonces ahí hay expresión mínima verbal, pero estoy desaprobando lo que yo estoy viendo, lo que me están diciendo. Entonces eso, en vez de generar una sana comunicación o un buen proceso de comunicación, lo que hace es que eso deteriora más la comunicación. Y el objetivo que yo tenía era hablar de algo importante, o con mi subalterno, o con mi jefe, o con mi esposa, o con mi hijo, con mi hija, con quien sea, con mi amigo. Bueno, entonces en ese sentido eso lo tergiversa. Entonces, primero, prestar atención. Segundo, tener un contacto, un mínimo contacto visual. Tercero, asumir esas expresiones mínimas verbales. Cuarto, no interrumpir, ¿no? Quinto, después de que la persona terminó el proceso de comunicación o lo que me quería decir, ahí sí yo hablo, ¿sí? Ahí es cuando utilizo el parafraseo, ¿sí? A lo que es un deseo, como hablen ustedes en confianza con la persona, porque pues también hay que mirar cuál es la jerarquía de la persona que les estoy hablando, ¿no? Porque si yo voy a hablar con mi jefe, entonces no le voy a decir, ya vería qué era lo que usted decía, o qué es lo que usted está, o sea, utilizo palabras que son como medio bruscas, entonces pues me van a mandar para el carajo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es saber con quién debo, cómo me debo comportar verbalmente con esta persona.
Pero si somos supremamente cercanos, muy allegados, de mucha confianza, pues vamos a ver cómo nos expresamos. Pero utilizamos el parafraseo. A lo que usted se refería era esto y esto y esto, entonces la persona me dirá sí o no. ¿Sí? Porque es que yo no entendí esto. No, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Sí? Lo que yo quiero decirle es eso. Ah, bueno, entonces por favor, vuelve y explique. ¿Sí? Entonces yo estoy prestando atención y ahí entonces ya, ah, bueno, listo, entonces ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Y de ahí en adelante la comunicación va a fluir. ¿Sí? Tiene un inicio y tiene un final la comunicación. Tiene un final, pero ese final a veces también se convierte en inicio porque lo que su merced hacía, que era ser el receptor, se convirtió en emisor porque ya le quiere decir otras cosas. ¿Sí? Entonces, son procesos a nivel de comunicación que son importantes en todo contexto, en todas las relaciones interpersonales, familiares, sociales, laborales, y que se tienen que mantener permanentemente. De la mejor manera, ¿no? Esa es como la idea. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay una buena comunicación en la empresa? Seguramente ya sabemos la respuesta. No se logran los objetivos, o de pronto los objetivos que se alcanzan no eran los esperados, o se hicieron cosas que realmente no se estaban esperando, digamos, se implementan los errores de una manera notoria. Hay una gran cantidad de situaciones que llevan a que la comunicación a nivel organizacional, cuando no se lleva bien, entonces la comunicación hay que evaluarla. ¿Sí? Es lo que más se ve en las organizaciones. No, mire, tenemos que hacer un seminario taller para que la comunicación mejore acá internamente en la organización. Porque es que realmente todas las cosas están fallando y cuando uno evalúa por qué están los fallos, es porque se dio la información tarde, o porque no se supo dar la información, o porque la persona que dio la información no tenía el conocimiento completo. ¿Sí? Bueno, una gran cantidad de aspectos que hacen que la persona o las personas entiendan el tema de una manera inadecuada. Bueno, ahí está lo que yo les estaba comentando. El rendimiento se mide en productividad y si la falta de comunicación o la comunicación está alterada, pues todo se va al traste y no se logran los objetivos. Entonces tenemos que corregir precisamente eso. ¿Sí? Porque nos hace perder tiempo, porque nos hace cometer errores y eso hace que tengamos que empezar nuevamente. ¿Sí? Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer porque tenemos que cumplir con los objetivos trazados, con las metas trazadas y tenemos que entregarlo. Entonces eso nos hace que salgamos más tarde y eso nos hace que de pronto entonces nos trastornen nuestras actividades sociales, familiares, cotidianas y tenemos que cumplir. Si yo tenía pensado irme al cine con mi pareja, pues no, porque tenemos que terminar eso. ¿Por qué? Pues porque se llevó mal, porque el proceso de comunicación no fue adecuado. Ustedes como colaboradores de la empresa no pueden simplemente irse ya. Esto no es responsabilidad mía. Puede que lo hagan, pero pues de eso dice que la persona pues, no está comprometida y eso lleva a que seguramente haya memorando, llamados de atención, sanciones, repercusiones negativas, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el por qué una empresa empieza a deteriorar su rendimiento por la mala comunicación, obviamente. ¿Qué puede causar la falta de comunicación? Les decía a ustedes lo del teléfono roto, ¿no? Ese teléfono roto realmente lo que puede generar es un mal ambiente durante mucho tiempo. Nosotros los seres humanos somos bien particulares con respecto a lo que es tratar de llevar las cosas con más calma, ¿no? Lo bueno sería tener una adecuada y sana comunicación, pero nosotros nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por la envidia, por el egoísmo,
tantas de esas cosas tan negativas se hace que nuestras relaciones interpersonales se alteren, ¿no? Entonces, un pequeño error en la comunicación puede causar un mal ambiente durante mucho tiempo, ¿sí? Eso pasó hace poco aquí en la universidad, el mensaje que llegó el viernes en donde decían lunes y martes todos los estudiantes tienen que, de Semana Santa tienen que venir a estudiar. Esa es una mala comunicación. Que utilizaron un canal de comunicación que es el correo interno, los chats, los mensajes por chat, ¿sí? El mensaje que hay, digamos, ahora con toda esta tecnología uno crea que ustedes tienen sus grupos de estudios, sus grupos sociales y unen sus números celulares, sus WhatsApp y se comunican. Y eso hace que la gente de pronto mande un mensaje. Acuérdense que es muy diferente hablar oralmente, verbalmente con la persona, porque nosotros sabemos, y ustedes mucho más, que son tan jóvenes, utilizan muchas contracciones lingüísticas y ustedes recortan las palabras, ¿sí? Por ejemplo, émica, ¿qué quiere decir? Hacen caras, pero ¿saben qué? La vitamina D, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hacen. Entonces, cuando una persona que no conoce bien la terminología, de pronto puede entender un poco de cosas totalmente pues, que no son, ¿sí? Y eso pasa en las organizaciones. Nosotros somos psicólogos y nuestra terminología científica del área de la salud mental la conocemos nosotros. Nuestra comunicación está muy relacionada con la salud mental. ¿Sí? Está muy relacionada. Entonces todos nosotros nos comunicamos de una manera en donde utilizamos términos que solo nosotros lo conocemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos las siglas de entonces ustedes saben a quién yo hago referencia. ¿Ves? Ah, ok. Exacto. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Y así hay otras. ¿Sí? Así hay otras. Y solamente nosotros lo sabemos. Yo te lo decía en ese tema del concepto de cultura y su lenguaje. ¿Sí? Entonces, todo eso lleva a que debamos utilizar palabras que utilizamos totalmente en nuestra jerga, en nuestra área como psicólogos. ¿Sí? Si no existe una conexión entre los miembros de la compañía, se generan problemas de la comunicación, problemas de comunicación. ¿Sí? Eso yo no hablo de ello porque yo seguramente odio. La niña es una niña tan pedante. No, qué aburrido tener que trabajar con ella, ¿por qué me la colocaron con ella? Entonces, realmente genera una predisposición negativa. Y las actitudes nos llevan a tener juicios de valor a priori. ¿Sí? Son los errores de atribución. ¿Sí? Porque yo considero que esa persona es supremamente harta para trabajar. ¿Sí? Pero ¿por qué lo digo? Ah, ¿por qué me lo dijeron? Ah, ustedes dijeron que ella es supremamente cansona cuando se trabaja con ella o con él. ¿Sí? Pero yo no sé si es cierto o no. Hasta que yo no lo confirme, no sabré si es cierto. Entonces, ahí están los problemas de comunicación. Bien. ¿Qué hacer para evitar la falta de comunicación? Lo hemos mencionado. Hemos mencionado qué es lo que tenemos que corregir, cómo lo debemos corregir, ¿no? Evitemos los juicios de valor a priori, ¿sí? Prestemos atención en los procesos de comunicación. Tengamos la certeza de que lo que yo mandé a decir, o lo que yo dije, fue lo que se comprendió. Miremos qué tipo de comunicación o qué tipo de medios estoy utilizando para mandar el mensaje. ¿Sí? El ruido es un factor.
ustedes no vivieron en esa época del apagón aquí en Bogotá y que se utilizaron bombas de energía para poder producir la luz, ¿sí? Porque pues, había empresas que tenían que comprar eso para que se generara la luz. Y eso por todo Bogotá, esas bombas de energía generaban mucha bulla, mucho ruido. Entonces eso generaba impaciencia, intolerancia, la gente no se podía entender lo que hablaba, porque era por todos lados esas bombas de energía. ¿Sí? Entonces los ruidos como barreras de comunicación, que ahora vamos a mirar, hacen de que no se logre llevar a cabo ese proceso de comunicación. Miremos entonces. La mala comunicación puede ser frustrante o molesta. Si quieres reducirla, si nosotros queremos reducirla, ¿sí? Hay que hablar con claridad y omitir suposiciones, ¿no? Hay gente que de pronto hace mala cara, y las expresiones faciales les dicen mucho, y si yo veo que alguno de ustedes está haciendo mala cara, tal vez no le agrada lo que estoy diciendo, pero no sé qué es lo que está pasando, no sé si de pronto la mala cara es porque tiene dolor de estómago, ¿no? O porque tiene dolor de muelas, no sé, ¿no? Pero no debemos hacer suposiciones. Si yo tengo la certeza que algo le pasa, venga, que me acerco y le digo, venga hermano, si usted está molesto conmigo, pues él me va a decir sí o no. ¿Sí? Ya no, es que lo que pasa es que tengo mucho dolor de cabeza o no logré dormir bien, ¿no? Entonces, la verdad soy un poco molesto porque estoy esperando la llamada porque no me han querido pagar la plata, y entonces con esa plata voy a pagar una deuda que tengo, entonces todo eso me después, sí lo veo como un poco como congestionado, y bueno, entonces la idea es evitar esas suposiciones. Al comunicarte por un medio electrónico debe ser claro, conciso e informativo, ¿no? A veces los medios de comunicación, los celulares, se ponen mal porque empiezan a darse las comunicaciones como en forma telegráfica o cortada. Ustedes saben que cuando uno está en un sitio donde se va la señal, el mensaje se distorsiona o no me escucha. Y después de yo haber dicho todo un poco de cosas, no lo entendí. Me quedé yo hablando solo. Entonces no sé qué fue lo que me escucharon. Bueno, entonces esta es la importancia de la comunicación en la organización, ¿no? Con una buena comunicación logramos manejar los cambios a nivel organizacional. De hecho, las organizaciones nos tienen que dar los procesos que se van a cambiar, nos lo deben dar de una manera muy clara a los cambios. A veces nosotros como empleados, como colaboradores, lo que hacemos nosotros es asustarnos cuando percibimos que hay cambios. Y a veces esos cambios generan distorsión y pensamos de que van a reducir nómina, de que van a sacar a mucha gente, que van a hacer unificaciones. Entonces me hago una serie de ideas que eso genera molestia. Entonces, aquí estamos hablando de esa adaptabilidad al cambio. Una comunicación correcta, muchachos, presten atención. Hablando de comunicación y la actitud que algunos demuestran es de falta de respeto. Es cuestión de respeto, muchachos. Esa adaptabilidad a los cambios realmente hace que se genere la posibilidad de fluir tranquilamente, porque no hay ningún lío ante eso. La buena comunicación nos ayuda a tomar decisiones porque tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Nos motiva porque la comunicación que existe en la organización es una comunicación diáfana, una comunicación transparente, clara, es una comunicación muy justa, una comunicación muy oportuna. Entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer permanentemente. Sabemos qué es lo que nos depara de aquí en 2 meses en la empresa. Entonces todo eso nos motiva.
Ya aparte de que pues la manera como hablemos constantemente, si ustedes ya están leyendo el libro del Mundo a la Carga, van a entender eso que estamos hablando. ¿Sí? Porque la comunicación, como les decía ahora al principio, atraviesa absolutamente todo. ¿Sí? Genera compromiso y mejora la imagen corporal. Esto sí que es cierto, hablando y relacionando el tema de cultura organizacional. La idea de mejorar o de tener una percepción de mi empresa, yo voy a hablar bien o mal de ella de acuerdo a cómo me va, ¿no? O de acuerdo a la comunicación o a las relaciones interpersonales que tenemos con los compañeros o con los subalternos o con los jefes. Entonces, tenemos una comunicación muy buena. Pero si no es así, entonces yo utilizo mucho lo que se llama la psicología del rumor, que es la comunicación del pasillo, ¿no? En donde yo salgo de la empresa y me pongo a hablar de mi gente de una manera totalmente despectiva, de mis compañeros, es que ese personaje es bastante odioso, si yo lo veo yo lo cojo a golpes, lo muero, o sea, es una comunicación supremamente agresiva. Entonces, quiere decir de que la imagen corporativa no es buena, por eso hay que cambiarla. Si la imagen corporativa no es buena, todo lo anterior que mencionamos también es totalmente inadecuado. Bueno, aquí están algunos selección de medios adecuados: el audio, el video, lo impreso, el medio electrónico y las reuniones. ¿Sí? Acá estos personajes son los que de pronto acceden a cada uno de estos medios adecuados para emplear muy bien la comunicación. Por lo general, en las empresas, la comunicación se utiliza para poder generar los objetivos estratégicos, para hablar de indicadores. Nosotros nos habíamos puesto una meta de alcanzar el 70%. Vamos a mirar si ese 70% lo alcanzamos. ¿Sí? Debe ser de que ese 70% que alcanzamos fue bajo o fue alto dependiendo de qué tanta comunicación positiva, adecuada y clara manejamos. ¿Sí? Yo creo que no alcanzamos el 90%, no mejoramos porque realmente la comunicación estuvo muy mal manejada. Entonces, con eso lo que hacemos nosotros es determinar cuáles serían los mejores medios de comunicación adecuados. Hay empresas que utilizan mucho los storytelling, utilizan mucho las infografías para poder mandar un mensaje muy cortos, son micro mensajes, son lo que llaman el microlearning, en donde como pues todos tenemos un celular, entonces a mí me mandan mi gerente, mi supervisor, mi líder, me manda un mensaje: vea esto porque esto es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, eso es lo que vamos a hacer en nuestras actividades. Entonces me manda como una infografía o me manda un microlearning para poder decir, bueno, vamos a trabajar este valor que tiene que ver con buena actitud, sonreír. Bueno, entonces ya yo voy con buena disposición y entendiendo qué es lo que me está pidiendo mi jefe. Entonces ahí está. Los medios de comunicación nos ayudan enormemente, pero también nos pueden estar distanciando de eso. Acá está el teléfono, el correo electrónico, la intranet, publicación institucional, que son los periódicos institucionales de la organización, los periódicos murales, la información que colocamos, ¿sí?, en la organización, la comunicación personal y una reunión grupal. Esos son los métodos de comunicación interna que se emplean permanentemente. Hay otros, welcome back. Esto habla mucho de la cultura, el welcome back. Vamos a mirar qué es eso un poco. ¿Sí? Las redes sociales corporativas, las plataformas de gestión de tareas, que es lo que estamos trabajando permanentemente, como esta que estamos utilizando, el Zoom, la plataforma Moodle, todo eso hace parte de la comunicación. Esto no se veía hace muchos años y eso ahora está dentro de lo cotidiano
pues en cualquier sociedad que tenga estas posibilidades. Las videollamadas, miren, o sea, eso es genial. Cuando se tenía la idea de que iban a haber videollamadas, ¿ven? Luego, miramos este tema de Welcome Back. Miren lo chévere. Estos son obsequios que le dan a las personas que llegan a la empresa, ¿sí? Entonces yo fui seleccionado y yo llego al día siguiente a mi empresa y yo sé cuál va a ser mi puesto de trabajo. Este es mi escritorio y aquí arriba, entonces colocan un bienvenido, me regalan esto, me dejan encima de mi escritorio esto, cualquiera de esos, ¿no? Y hay frases alusivas a la bienvenida, o sea, todo esto. Estos son welcome back, lo que hacen las organizaciones cuando alguien ingresa a una organización, ¿sí? Eso es darle buena importancia, eso es sentido de pertenencia que se quiere que la persona tenga, ¿sí? Entonces es la bienvenida. Tus compañeros te dan bienvenida y te dicen, eso me parece genial, ¿sí? No es que llegue, venga, ahí está, siéntese. Mira lo que tienes que hacer. O sea, estamos hablando de una manera en donde yo estoy tratando con gente y espero que me traten bien, porque así quiero tratar a los demás también, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de esos procesos de inducción, tienen que ver con la manera como yo realmente debo hacer las cosas. Y ahí estamos utilizando la comunicación. Bien. Las barreras de la comunicación, personales, que de pronto y eso sí que pasa, ¿no? Las barreras personales es que yo me muestro como una persona seguramente marginada, como una persona o la actitud que yo siempre muestro es estar a la defensiva. O sea, no tengo la habilidad, o sea, hay gente que se ve supremamente obra, que se ve supremamente marginada, la verdad, y eso hace que la gente no quiera hablar con él o con ella, ¿sí? Las semánticas, lo que hablábamos nosotros en clases anteriores con respecto a cómo utilizamos el lenguaje, la terminología que se utiliza, ¿sí? Las físicas, si esta persona tiene algún tipo de limitación auditiva, si se hace entender porque lee los labios, pues hay muchas cosas con respecto a eso, a la parte física, las personas que son invidentes. Estamos hablando de la comunicación verbal, pero una persona que es invidente pues también puede tener unas barreras también de la comunicación, ¿sí? Puede generar también unos malos procesos de comunicación. Filtrado, pues, la famosa conducta de nosotros, los seres humanos, que queremos entender todo lo negativo, ¿sí? O sea, como que filtramos todo lo negativo, ¿no? Es algo así como que nosotros tenemos este embudo, ¿sí? Y recibimos la información tanto positiva como negativa. Y si mi forma de pensar, mi predisposición es de que yo le doy mayor relevancia a lo negativo, entonces ahí estamos filtrando pues lo que tiene que ver con el mal manejo de la comunicación. Hay una gran cantidad de pensamientos distorsionados, de pensamientos irracionales que hacen de que nos compliquemos la vida, y uno de ellos es el filtraje, otro de ellos la sobregeneralización, la visión catastrófica, y eso
nos dan la vida, la verdad, porque nos comunicamos más precisamente porque mis pensamientos distorsionados, irracionales, automáticos, negativos, como lo queramos llamar, nos hacen daño. Son automáticos porque entran, como podemos explicar, son intrusivos. Los pensamientos intrusivos son totalmente negativos y eso ya me exacerba, me genera a mí enojo. Cuando yo creo que está pasando algo, que la persona está en contra mía, estoy haciendo el filtraje, ¿sí? Entonces la idea es determinar si esto que yo estoy pensando, porque el pensamiento es una conducta encubierta, ¿sí? Entonces eso que yo estoy pensando tengo que manejarlo de la mejor manera para poder entonces mejorar la comunicación. Percepción selectiva tiene que ver muchísimo con esos filtros, porque me fijo únicamente en lo negativo o en los errores de la persona. O sea, yo de 20 objetivos que tenía que alcanzar, alcancé 15, 5 no. Y la persona que tiene una mala percepción selectiva, entonces se fija en los 5 aspectos no alcanzados. Siempre me puedo estar fijando en eso. Y la sobrecarga de la información. Bueno, eso es el tema de la comunicación como tal. 8 barreras de comunicación en las empresas, mensajes poco claros para el receptor, diferentes significados para las mismas palabras, presunción de única verdad, creencia en una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando los jefes son bastante cerrados y trancados, ¿sí? Distintas maneras de percibir las cosas, y a veces la gente no se pone de acuerdo y no se pueden tomar decisiones porque todo el mundo quiere opinar y opina diferente y quieren hacer las cosas a su acomodo. Entonces la verdad es muy complicado, ¿sí? Niveles jerárquicos, pues, es lo que dicen mucho, que hay mucho cacique y poco indio, ¿no? Entonces que realmente todo el mundo quiere liderar, todo el mundo quiere mandar, y nadie quiere hacer caso. Poder, autoridad y estatus, poca visión global de la empresa. Esos son los errores de la comunicación. 10 acciones para mejorar tu plan de comunicación. Ojo, esto es una de las cosas que ustedes tienen que mostrar al final en su presentación. Hay cómo manejar usted una comunicación efectiva. Hay un punto de los pasos que yo quiero que ustedes tengan. Tienen que tener en cuenta eso. Ahí está, esta información ahí está. Simplemente remítasela acá, por favor, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. 10 acciones para crear tu plan de comunicación para mejorar precisamente la comunicación que haya hecho, ¿sí? Entonces, estos 10 planes o acciones los hemos mencionado en el transcurrir de la clase, entonces no los vamos a mencionar porque ya ahí están explicados. Bueno, ok, entonces vamos a parar acá y vamos a hablar del tema de liderazgo. Bueno, entonces miremos esto. ¿Cómo harías para maximizar los resultados publicitarios de tu marca? Haz como Juan, que es especialista en marketing digital. La comunicación en una organización no tiene que ver solamente con las palabras, con los mensajes que se emiten, sino sobre todo con las acciones. Ese es el mensaje central que nos trae hoy Alejandro Corbacho, un especialista en comunicación interna. Alejandro, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar en tu programa. Alejandro, vamos a contextualizar ese concepto de comunicación interna y sobre todo por qué es tan potente. Porque hay que ponerle tanto cuidado al interior de una organización, sea grande, mediana o pequeña. Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Bueno, si uno piensa en qué es una organización son 2 o más personas que se ponen en común para alcanzar un objetivo. El objetivo que tenga esa organización, cualquiera. ¿De qué modo 2 o más personas se pueden poner en común?
básicamente con la comunicación. Por eso la comunicación interna es esencial para cualquier tipo de organización, grandes, medianas, pequeñas, porque es aquello que les va a permitir que las personas trabajen de forma mancomunada para poder alcanzar ese objetivo. Si la comunicación interna es buena, si la comunicación interna es potente, además va a permitir que la gente saque lo mejor, se aprovechen al máximo los talentos, las capacidades, los recursos de cada uno para poder alcanzar esas metas que cada organización tiene. Por eso la comunicación interna es la esencia de la actividad organizada. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en Negocio en tu Mundo uno de los grandes en Latinoamérica en el tema de comunicación interna para que nos cuente unas claves que sirvan para potenciar esa comunicación interna al interior de las organizaciones, sobre todo medianas y pequeñas, Alejandro. Claro que sí. Yo creo que una de las principales claves que tiene que tener en cuenta una organización mediana y pequeña es que la comunicación interna no necesariamente son los medios de comunicación interna. Muchas veces cuando trabajamos con una organización mediana o pequeña nos dice, bueno, nosotros no hacemos revistas internas, no tenemos una red social interna, no llenamos toda la oficina de carteles porque somos pequeños. Bueno, no pasa nada. La comunicación interna, si bien necesita de los medios de comunicación, muchas veces transcurre por otras vías. Por ejemplo, las acciones es lo que más comunica dentro de una organización. Y las acciones las hacen todo tipo de organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Con lo cual, cuando una organización mediana o pequeña quiere potenciar su comunicación interna, lo que yo siempre recomiendo es que sea muy consciente de lo que sus prácticas organizacionales están comunicando. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Con todo. Desde cómo se lidera a las personas, cómo se contrata a las personas, cómo se gana a un cliente, cuál es el salario que se le paga a un colaborador o a un empleado. Cada una de esas acciones son mensajes, entonces una organización cuando quiera mejorar su comunicación no solo tiene que estar pensando en qué va a hacer a nivel mediático o qué tipo de palabras va a decir, sino que tiene que reflexionar acerca de qué acciones está llevando adelante y cómo esas acciones pueden ser interpretadas. Si son bien interpretadas por la gente va a estar haciendo una comunicación interna muy potente, si son mal interpretadas esa comunicación va a contaminar la organización. Y desde luego el rol de los mandos medios, de los líderes y de los jefes es fundamental, porque yo siempre digo, una persona no renuncia a una empresa porque no le gusta una revista interna, ni tampoco se queda por eso. Las prácticas que tienen y que llevan adelante las personas más visibles dentro de una organización son los principales mensajes que una organización envía y por eso uno puede hacer comunicación interna por fuera de los medios clásicos de comunicación. Y esto nos enlaza, Alejandro, con esa trascendencia que tiene la comunicación interna, no solamente dentro de la organización, sino cómo está proyectando hacia el exterior. Se está convirtiendo definitivamente también en una comunicación externa, que está incidiendo sobre el branding de la compañía. Vamos a analizar eso. Exactamente, yo creo que la comunicación interna es el nuevo branding. ¿Qué significa esto? Que todos los mensajes que se emiten hacia adentro de la organización muchas veces terminan trascendiendo. ¿Por qué? Porque un empleado cumple un rol de empleado, está dentro de una organización, pero luego sale de la organización y habla sobre la empresa. Y ahora no solamente habla como era antes con su círculo íntimo, ahora puede opinar a través de las redes sociales sobre su organización, con lo cual tiene un impacto y una trascendencia global. Hay muchos informes y muchas estadísticas acerca del peso que tiene la palabra de un empleado y muchos mencionan que justamente tienen muchísima credibilidad. ¿Esto qué significa? Que si yo soy consumidor o cliente de una empresa, le voy a creer un poco obviamente a la publicidad de la empresa o lo que me diga el CEO o la CEO de esa empresa, pero mucho más le voy a creer a un empleado que trabaja dentro de esa organización. Con lo cual, cada uno de los empleados que trabaja en nuestra organización lo tenemos que ver como un embajador de marca. Y tenemos que saber que todas las personas que están fuera de la organización le van a creer mucho más a un empleado que a lo que diga el director de esa organización o lo que diga el responsable de relaciones públicas. Por eso, cuando uno invierte en comunicación interna, también está invirtiendo en construcción de marca. Pues entonces vamos a hablar finalmente, a manera de conclusión, sobre cómo esta comunicación de marca incide sobre la credibilidad. Eso va mucho más allá de las palabras o de contar historias muy bonitas, sino de cómo tengo una realidad, unas acciones potentes y las sé comunicar. Exacto. De hecho, una de las cosas que nosotros más trabajamos es la gestión de la credibilidad interna. ¿Por qué? Porque si a uno no le creen, la comunicación es imposible. Con lo cual, una recomendación que yo también brindo es que todas las organizaciones sean muy conscientes de cuánta credibilidad tienen frente a sus empleados. Un líder puede saber mucho de storytelling, PNL, oratoria. Ahora, si a esa persona no le creen, esa comunicación no va a ser efectiva. Con lo cual yo considero que la piedra angular para una comunicación interna efectiva es la credibilidad. Si una organización no es creíble,
creíble, no va a valer de nada que invierta en hacer una gran fiesta, en medios súper tecnológicos o en aprender un montón de herramientas de comunicación. No va a servir de nada. Lo que más tiene que trabajar y la cuestión más esencial es que ese emisor tiene que ser creíble, porque si no es creíble, no hay comunicación efectiva. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema que sabemos que tiene un... Bien, claro, ¿no? Interesante. Ahí mencionó la persona que entrevistaron el tema de la credibilidad. Fíjense la postura corporal de la persona, fíjense el contacto visual, mire la actitud, la sonrisa, la buena expresión, el conocimiento. Hablamos de credibilidad, hablamos de marca, hablamos de posicionamiento, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver muchísimo con que la persona que se pare frente a un auditorio debe tener conocimiento y dar credibilidad, porque si se pone a titubear, si se pone a trastabillar realmente, las cosas hacen que no sean creíbles. Que la gente lo que hace es perder la atención, perder la motivación y se va yendo, porque no hay poder de convencimiento. Una persona debe tener claridad de lo que quiere transmitir y lo tiene que hacer siempre con buena disposición, pero debe mostrar ese conocimiento, debe mostrar y tener esa seguridad para que le crean. No lo tiene, la gente pues no le va a prestar atención. Bien, ahora sí, vamos a mirar para finalizar nuestra clase de hoy, era algo que teníamos que trabajar, este tema de liderazgo, ¿sí? Entonces, veremos eso. Miren a los personajes que tenemos acá en esta diapositiva, señoritas, caballeros. Bien, miren esto. Acá tenemos unas personas que identificamos como líderes, positivos o negativos. Ahí está. Y tienen sus características de liderazgo, ¿sí? Hay unos líderes que son líderes carismáticos, líderes que realmente hacen que la gente los siga. Tener un líder es bastante espectacular. Tener una persona que uno identifique como líder es súper genial, ¿sí? Y uno lo identifica por su forma de ser, por su trato, por su comunicación, por la habilidad que tiene de escuchar, por darle soluciones a las cosas de una manera muy adecuada. O sea, es genial. Y esto me pasó a mí cuando yo, en el centro médico donde yo trabajé, yo tenía un jefe que era el coordinador médico del centro médico de esa sede. Entonces él era mi jefe, ¿no? Pero pues para mí él no era mi jefe, para mí era un líder, ¿no? Una persona supremamente dada a que uno realmente lo seguía y podía entonces trabajar de una manera supremamente motivada, muy chévere, porque pues el hombre realmente lo hacía sentir hacia uno. Entonces a él lo tuve como mi líder durante unos 5 años, y se trabajaba, y no solamente lo percibía yo así, lo percibíamos la mayoría de los médicos, de las enfermeras, secretarias que trabajábamos en ese centro médico, ¿sí? Él era un excelente líder. Entonces siempre trabajábamos con buena disposición, con buena motivación. No había absolutamente problemas así fuertes, ¿no? Porque como que había la comunicación muy adecuada, muy empática, de solución de problemas, de toma de decisiones de una manera adecuada. Entonces todo se manejaba supremamente bien. Pero pues las decisiones de la gerencia hacen que a veces eso se vaya al piso, porque pues cambiaron a los coordinadores médicos de cada sede, entonces mandaron
a nuestro líder para otra sede y nos mandaron para otro. Y son estilos de autoridad totalmente diferentes, son estilos supremamente diferentes, y eso a nosotros nos movió el piso de una manera muy fuerte, porque teníamos un líder carismático, un líder muy bueno, y nos dejaron a un jefe, ¿sí? Entonces, adaptarse a esa nueva forma de mandar, a esa nueva forma de tomar decisiones, fue tenaz. Porque esta era la persona más comunicativa, esta no era tanto. Esta era la persona más conciliadora, esta era más directivo, ¿no? Entonces eso generó unas situaciones bastante complejas. Entonces fíjense, acá tenemos a Martin Luther King Jr., a Diana Spencer, la Madre Teresa, a Hitler, a Maduro, Mandela y exactamente. ¿Ven? Entonces, aquí cada uno de ellos tiene su liderazgo. La pregunta es, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué es que creen? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué creen que se hace? O sea, la idea es de que, de acuerdo al contexto, a mi formación, a mi sociedad, a mi espacio, yo termino siendo líder, ¿no? O sea, yo puedo entonces terminar siendo un buen líder, ¿no? ¿Qué pasó con este paisano? Bueno, no paisano. ¿Qué pasó? Bueno, para algunas personas, para casi no. ¿Sí? ¿Qué pasó con este señor? Él ocupó el cargo que dejó Chávez, exactamente. Él asumió esa posición porque era la mano derecha de Chávez. Era el segundo en el mando de él, ¿sí? Entonces, este estilo de liderazgo fue asumido simplemente por el poder. Porque el poder está emanado en el cargo y él, pues, hace y deshace porque está en el poder. Pero la gente no lo sigue, la gente no lo respeta, ¿no? La gente no tiene como un concepto positivo. De hecho, lo han querido derrocar, ¿no? Entonces, esto no lo han logrado hacer porque, pues, precisamente él tiene el poder. Y el poder está dado en esa presidencia y en el cómo tiene a sus más cercanos allegados y aliados, los tiene muy bien, ¿sí? Pero no está pensando en la generalidad de los venezolanos, ¿sí? Es la percepción que yo tengo, sin el ánimo de molestar a las personas que son calladas, ¿sí? Entonces tenemos esa posición de él. Este señor también tiene el poder en sus manos, ¿sí? Como lo hacía también Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar tenía su agendita en donde no le hacían caso, pero es como se llama este señor que no me quiso hacer caso, pero era mandado y le mandaba los de la moto y ya se acababa el problema. Entonces, esto pasaba con él. De hecho, acá se utilizó muchísimo el adoctrinamiento, ¿sí? Porque a los adolescentes él los formaba entonces ya en esa estructura militar y todos los generales de Hitler lo que hacían era hablar maravillas de él, de que la raza pura, de que esto, de que lo otro, que hay que valorarlo, que hay que respetarlo. Entonces los adoctrinaban y los formaban desde una temprana edad para que murieran por él, para que lo siguieran a él hasta la muerte. Lo mismo pasa con respecto a toda esta gente que se inmola porque entregan la vida por los demás. La gente, los que secuestraron los aviones para hacerlo de las Torres Gemelas, ellos son supremamente fanáticos espirituales, religiosos, ¿no? Y hicieron lo que hicieron, porque mueren felices, contentos porque murieron por alguien, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esos estilos de liderazgo como tal. Pero hay otros que son más carismáticos, como por ejemplo
Bueno, ¿por qué creen ustedes que está Lady Diana acá? Por su carisma. Ella estaba en un inicio de su relación con este señor, el rey hoy de Inglaterra, Carlos. Él lo que hace, bueno, ella lo que hacía era estar a la sombra de él, ¿no? Porque hay una serie de protocolitis en la corona británica y entonces ella tiene que estar al lado de él, entonces siempre era eso. O sea, todos los problemas que, no sé si ustedes saben un poco de la vida de ella, cómo sufrió, cómo la maltrataron, cómo ella terminó con anorexia nerviosa, cómo ella estaba con estados depresivos, todos los intentos de suicidio que ella tuvo, que lo único que la tuvieron con vida fueron sus 2 hijos, ¿no? Pero eso la llevó a tener una situación bastante compleja en cuanto a que ella era la sombra de su esposo, ¿no? Pero ella empezó a ser una persona mucho más libre, una persona mucho más autónoma y empezó a tomar sus propias decisiones, a aparecer en público sin la necesidad de estar al lado del esposo, ¿sí? Entonces ella empezó a ganar terreno, a ganar luz propia y la gente la apreciaba por eso. Porque ella se acercaba al pueblo, porque ella hacía cosas que no le permitía la corona, pero ella se acercaba. Entonces empezó a ser una líder muy carismática porque ella ya no necesitaba estar a la sombra del esposo, ¿no? Entonces, realmente, y bueno, aparte que el esposo le era infiel, pues eso también fomentó también mucho distanciamiento. Martin Luther King Jr. Siempre peleó y favoreció a las personas de raza, de color, siempre apoyó pues, a estas personas y encontró la igualdad de los derechos para las personas de color. Eso era increíble porque en esa época pues, lo del Ku Klux Klan, si una persona de color quería entrar a una tienda, había letreros que decían no se permiten negros, o lo mismo que hacía Hitler, había letreros en donde no se permiten judíos, ¿no? Entonces todo ese tipo de circunstancias eran las que estaban detonando un poco ese racismo, ¿sí? Y todo eso lo modificaron. Y ella, pues, bueno, Nelson Mandela, pues también todo lo que nosotros conocemos de todos sus procesos de igualdad social, de la humanidad, todo eso, ¿sí? Y la líder política, pues tiene está allí su componente político para poder tomar decisiones. Liderazgo. Aquí hay una posible definición. Proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento de logros y metas. ¿Sí? Si yo necesito que un área sea manejada de una manera efectiva, necesito colocar un líder, necesito alcanzar los objetivos, ¿sí? Y la idea es de que esos objetivos se mantengan con el paso de los tiempos y que los objetivos y la productividad se mejore, se incremente permanentemente. Entonces, lo que yo hago es colocar a alguien con esa habilidad blanda de liderazgo, ¿sí? Con esa capacidad de llegarle a su gente, esfuerzos mancomunados que establecen entonces una línea supremamente válida para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa definición de liderazgo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Influir. Pero no se influye con temor, no se influye con poder, se influye de una manera carismática, ¿sí? Porque la gente realmente tiene esfuerzos o se compromete sin chistar nada, lo hace con muchísimo gusto. ¿Ven? Okay. Otra definición, dice Terry, el liderazgo es la actividad encaminada a influir, nuevamente la palabra,
en las personas para que se empeñen voluntariamente. O sea, cuando se habla de la palabra voluntario es algo que no está para nada, no es algo impositivo, no lo es. O sea, lo hacen con gusto para alcanzar los objetivos del grupo. Peter dice, el liderazgo significa visión, estímulos para los demás, entusiasmo, amor, confianza. O sea, yo lo que tengo que tener para mi gente es todo esto. O sea, verificamos a mirar una rejilla gerencial donde nos explican diferentes estilos de liderazgo y cuáles son los buenos, cuáles son los regulares y cuáles son los malos estilos de liderazgo. Pero esto debemos tener, o sea, en el análisis del cargo, cuando yo voy a, en el perfil del trabajador, yo necesito que esta persona tenga pasión, vigor, bueno, pasión para el trabajo, ¿no? Vigor, confianza, amor, entusiasmo. Claro, porque me llega alguien con mucha pasión y resulta embarazando a las secretarias. Obsesión, consistencia, uso de símbolos, o sea, realmente eso necesitamos de nuestro líder como tal, ¿sí? Crear héroes a todos los niveles, entrenar, ir a la aventura con decisión y compromiso. Entonces, eso es lo que necesitamos generar en la organización. Miren esta rejilla, esto es supremamente interesante entenderlo. Lev y Moulton trabajaron dos aspectos importantes en su rejilla gerencial, en su malla gerencial. Ellos le dieron mucha importancia a dos variables: el interés por las personas y el interés por la productividad. ¿Sí? Y aquí están. Miren. Interés por la productividad o por los resultados en este vértice, y el interés por la gente, el interés por las personas. Entonces ellos explican la rejilla gerencial de la siguiente manera: dirección insuficiente, es decir, poca interés por las personas y poca interés por la productividad. Es un estilo de liderazgo insuficiente. Es un estilo de liderazgo de no hacer absolutamente nada. Neutralidad, de no hacer nada, forma de encarar el problema asociada con poco interés. Entonces, pues imagínense colocar a una persona a dirigir algo acá y que tenga este estilo de liderazgo 1.1, pues la empresa, si no lo cambia rápido, puede tener problemas económicos, ¿sí? Y puede generar un mal ambiente. Entonces, el estilo de liderazgo 1.1 de dirección insuficiente es un liderazgo pues, totalmente negativo. No hay preocupación por los resultados, no hay preocupación por las personas. Si miramos la dirección autoritaria, es este 9.1, quiere decir que hay una alta preocupación por la tarea, por los resultados, y hay una muy baja preocupación por las personas. Entonces es el liderazgo. Usted viene aquí a trabajar, usted no viene acá a ser amigos ni que usted no, usted tiene que venir acá a cumplir órdenes y si no le gusta se va. Acá yo lo manejo siempre con sanciones, algo punitivo, algo castigador. O sea, aquí yo mantengo el orden porque yo así lo quiero. Imagínense un líder todos los días manejando ese tipo de conducta. Entonces no tiene personas, tiene esclavos trabajando para él. Entonces, por eso dice que es una dirección autoritaria, poca preocupación por las personas y una alta preocupación por los resultados. Se le conoce como producir o morir, esa dirección autoritaria. Pueden obtenerse buenos resultados, quien dice que no, pero ¿a qué costo? De hecho, cuando tenemos este estilo de liderazgo, las personas o los trabajadores se incapacitan recurrentemente por el estrés, ¿sí? Pueden hasta inclusive desmayarse en la misma empresa porque tienen un nivel de tensión muy alto. Empleado a largo plazo, este sistema motiva a que la gente se sabotee los sistemas, porque pues no, este tipo es un guache, este tipo es una tarbana, este tipo es un autoritario. Entonces empiezan a hacer las cosas por debajo de cuerda para que todo se ponga mal.
para que todos lo podamos sabotear. Entonces aquí no hay contribución motivacional, aquí no hay buena disposición en este estilo de liderazgo. 9.1, es decir, dirección autoritaria. Si miramos nosotros el 1.9, que es el que se llama club social o club de club campestre, porque hay una alta preocupación por la gente, pero no hay productividad. Entonces es el líder que quiere ser amigo de todo el mundo, que quiero caerle bien a todo el mundo, que no los exijo porque yo prefiero que me sonrían y no que me hagan mala cara. Entonces ese estilo de liderazgo que tampoco sirve, porque somos amiguísimos, somos reparcerísimos, pero la empresa se está yendo a pique, porque no estoy cumpliendo los objetivos. Por eso se llama dirección de tipo club social o club campestre, ¿sí? Es cómodo, es agradable, pero no se delega, no se exige, no se le dice, venga, tenemos que cumplir estos parámetros, ¿no? Se hacen intentos de promover la armonía y la buena voluntad, ¿sí? Como que cuando yo le digo, venga, ¿será que usted me puede colaborar en esto? Qué pena molestarlo, pero ayúdenme, ¿sí? Cuando yo soy el líder de ella o de él, ¿no? Pero yo le estoy pidiendo es un favor, venga, haga su trabajo. Yo lo como que eso es como negativo. Los puntos se pueden causar inconvenientes, se suavizan con la esperanza de que las cosas se lograrán en su debido momento. Imagínense un líder que, bueno, eso miraremos a ver cómo fluye todo. Pues no, porque eso le hace perder dinero a la organización. Entonces, ese sería el 1.9. El 9.9 pues es como el equilibrio, es como el adecuado, porque hay un alto nivel de exigencia, pero también a nivel de la productividad, pero también hay un alto nivel de relaciones interpersonales sanas, adecuadas. Hay un alto interés por ellos. Entonces, es una dirección de trabajo en equipo. Yo delego, yo doy órdenes, trabajo eso, pero pienso en la gente, pienso en que necesitamos que usted esté bien para que yo trabaje. Si estás con algún malestar, algún problema familiar, yo como que dejo que usted solucione eso, pero luego ya darle un buen manejo después. Entonces, logro de calidad. Las personas trabajan juntas para lograr resultados de primera calidad. Entonces, ese sería el estilo de liderazgo mucho más adecuado. Y el último sería el de dirección equilibrada, el 5.5. O sea, yo hago lo que me dicen, no hago nada más. ¿Sí? Hasta aquí llego, o sea, no me esfuerzo en que se haga algo adicional, porque pues ¿para qué? ¿Sí? Es un liderazgo de acomodación y arreglo. No hay que buscarse tres pies al gato, simplemente hago lo que me dicen. Lo hago bien, trabajo bien para eso, pero no voy a regalarme para hacer las cosas. O sea, es bueno, pero pues la idea es de que lo que decíamos en la diapositiva anterior, que la persona tenga pasión, que tenga compromiso, que haga las cosas bien, que haga las cosas con amor. Entonces, pues, si no tenemos esto, o sea, si no tenemos eso que estoy diciendo, pues seguramente nos ocuparíamos en esa dirección equilibrada. Bueno, Leiker habla, digamos que estos mismos estilos de liderazgo, la escala Leiker que ustedes conocen cuando diseñamos cuestionarios, está basado en esto, ¿no? En los estilos de liderazgo de Leiker, porque estamos hablando del todo, casi todo, la parte media, casi nada y nada, ¿no? Entonces, esa es como la escala tipo Leiker que uno conoce. Entonces, aquí tendríamos que fijarnos en ese continuo que nos plantea Leiker, ¿sí? Cuando hablamos de su explicación de lo que es el liderazgo. ¿Ven? Entonces, el estilo autoritario coercitivo estaría acá, en donde las características seguramente están relacionadas con la rejilla gerencial, con el, ¿cuál era? El 9.1, el de que hay
No, no, el autoritario, es decir, que hay una alta preocupación por la productividad de la tarea y una muy baja preocupación por las personas. Entonces, ese sería ese autoritario coercitivo. ¿Sí? Luego estaríamos hablando de también ese estilo autoritario de elección centrada en las obligaciones. Aquí está, miren. El responsable decide, los colaboradores ejecutan. O sea, yo soy el que doy las órdenes, dictamino qué es lo que hay que hacer, cómo lo tiene que hacer. El responsable obtiene lo que quiere por el poder que ostenta, ¿no? Las técnicas a utilizar se determinan por el líder a corto plazo. No da información sobre los procedimientos posteriores. Entre menos sepan ustedes, yo tengo el control. ¿Sí? Por eso habla de eso, ¿no? No da información sobre los procedimientos posteriores. Yo tengo el control, yo tengo el sartén por el mango, entonces ustedes simplemente sigan las indicaciones. Bueno, y el líder determina todas las normas. Es un estilo de dirección centrado en el interés por la producción de las tareas. Los dirigentes están orientados siempre hacia el trabajo. Necesito que me cumplan, que hagan, que tengan pues como esa parte importante allí de cumplimiento de la tarea. Luego sigue el autoritario benevolente, ¿sí? Aquí de pronto ya hay una visión un poco más paternalista y un poco más de compromiso hacia las personas, un poco, no es que cambie demasiado, pero por lo menos ya tenemos, en vez de generar el temor, lo que hacemos es motivar a las personas con recompensas. Siempre el conductismo está presente en absolutamente todo, siempre, porque estamos hablando de conducta, consecuencias, castigo, refuerzo, recompensas, economía de fichas, todo, absolutamente todo está ligado al conductismo. Entonces, toda esa parte nos lleva a pensar de que nosotros manejamos la situación, premiamos o castigamos, pero por lo menos ya estamos premiando. Es que resulta que antes en el liderazgo anterior simplemente era sanción, 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 cumpla, no me importa, cumpla, siga cumpliendo, eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, aquí hay un poco más de motivación, porque bueno, me pueden dar un incentivo económico, entonces chévere, porque lo voy a utilizar con la familia. ¿Sí? La comunicación mejora ligeramente y la productividad pues también crece porque la gente está mucho más, yo no sé si contenta, pero por lo menos está un poco más entusiasmada. Luego sigue ese estilo democrático, el estilo democrático, en donde aquí ya hay dirección centrada en las personas. El responsable se reserva el derecho de la decisión, pero la consulta con sus colaboradores, ¿no? Venga, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Yo no soy el que toma la decisión, pero por lo menos cuento con ustedes. Les pido la opinión a ustedes. Antes ni siquiera les preguntaba, simplemente hagan lo que yo les digo y ya, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con ese estilo democrático. Una vez tomada la decisión, él informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones que le han conducido a esa elección. Entonces yo tengo en cuenta todo lo que ustedes me dijeron, tomo la decisión, pero gracias al aporte que hizo tal persona, al comentario que hizo tal persona. El líder determina las tareas del grupo y forma los grupos de trabajo propiamente dicho. Piense que hay un poco más de comunicación, pero el control se mantiene en los altos niveles. ¿Sí? Es un estilo de dirección centrado por el interés, por la gente, en las relaciones humanas, ya hay más comunicación entre ellos y ya hay un mejor ambiente laboral. Liderazgo consultivo. Aquí entonces estamos hablando de ese liderazgo consultivo, porque ya dentro de la cultura organizacional, dentro de la comunicación, dentro del lenguaje que se emplea a nivel organizacional, se habla de consultar, de plantear, ver, hay estas opciones, ¿cómo lo podemos manejar?
reunámonos y tomemos decisiones. Ya por lo menos lo consulto con la gente. Entonces ya tenemos la posibilidad de compartirlo con los colaboradores, con los subalternos, ¿cierto? Pueden de pronto ellos opinar, aunque sigo manteniendo la decisión yo. Pero ya por lo menos ya ellos tienen la oportunidad de dar su punto de vista, porque es un liderazgo consultivo. Entonces ya nos reunimos, las ideas que ellos tienen son supremamente válidas, son muy importantes, para que las cosas fluyan, ¿sí? Luego, está el participativo, que aquí ya la comunicación ya es en doble vía. El participativo. Acá, ¿qué es lo que nos quiere decir? Fíjense que acá las personas en diferentes niveles jerárquicos ya se reúnen para tomar decisiones. Ya contamos con ellos. Ya las decisiones en este estilo se toman en consenso y la manera de recompensar se produce mediante lo económico, pero también en lo simbólico. Aquí la comunicación es mucho más importante para toda la gente, es más fluida y promueve la toma de decisiones conjuntas. ¿Sí? Eso tiene que ver con liderazgo. 10 habilidades, ya para terminar, muchachos, señoritas. 10 habilidades que debe reunir un liderazgo empresarial. Carisma, organizativo, visionario, comunicador. Todo esto son son habilidades blandas. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos tener claro si lo tenemos nosotros o no. Si no lo tenemos, tendríamos que entonces estar muy pendientes de cómo lo podemos desarrollar, cómo lo podemos tener muy en cuenta. Bueno. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? Entonces mañana nos veremos para el pastel. Es que nos trataré un caso de una enfermedad. Se lo entrega a Nicolás. Muchachos, muchas gracias. Que tengan un resto del día genial.